hombres y mujeres haciendo la obra de Dios. Entre ellos se mencionan a Bezaleel y a Oholiab como los constructores principales, podríamos decir maestros de obra, que tenían que bajar el plano de Dios a la realidad material. Entonces ahora vamos a leer desde el versículo 8 hasta el fin del capítulo. Leo para ustedes, dice así la palabra del Señor. Éxodo 36, 8. Todos los sabios de corazón, de entre los que hacían la obra, hicieron el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí. Las hicieron con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina era de 28 codos y la anchura 4 codos. Todas las cortinas eran de igual medida. 5 de las cortinas las unió entre sí y asimismo unió las otras 5 cortinas entre sí e hizo lazadas de azul en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie e hizo lo mismo en la orilla de la cortina final de la segunda serie. 50 lazadas hizo en la primera cortina y otras 50 en la orilla de la cortina de la segunda serie. Las lazadas de la una correspondían a las de la otra. Hizo también 50 corchetes de oro con los cuales enlazó las cortinas una con otra y así quedó formado un tabernáculo. Hizo asimismo cortina de pelo de cabra para una tienda. Sobre el tabernáculo 11 cortinas hizo. La longitud de una cortina era de 30 codos y la anchura de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 de las cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte. Hizo además 50 lazadas en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otras 50 lazadas en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes de bronce para enlazar la tienda de modo que fuese una. E hizo para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de tejones encima. Además hizo para el tabernáculo las tablas de madera de acacia derechas. La longitud de cada tabla era de 10 codos y de codo y medio la anchura. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas al lado del sur, al mediodía, e hizo también 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el otro lado del tabernáculo, al lado norte, hizo otras 20 tablas. Con sus 40 basas de plata, 2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para el lado occidental del tabernáculo hizo 6 tablas. Para las esquinas del tabernáculo, en los 2 lados, hizo 2 tablas, las cuales se unían desde abajo y por arriba se ajustaban con un gozne. Así hizo a la una y a la otra en las 2 esquinas. Eran pues 8 tablas y sus basas de plata 16, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también las barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo, 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. E hizo que la barra de en medio pasase por en medio de las tablas de un extremo al otro, y cubrió de oro las tablas, e hizo de oro los anillos de ellas por donde pasasen las barras, cubrió también de oro las barras. Hizo asimismo el velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, lo hizo con querubines de obra primorosa. Y para él hizo 4 columnas de madera de acacia y las cubrió de oro, y sus capiteles eran de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí
y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Esta es la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Dios, gracias te damos por tu bendita palabra. Esta es tu palabra santa, inspirada, que tiene, Señor, una enseñanza y un mensaje para nosotros. Te agradecemos porque podemos leerla, podemos estudiarla, meditarla. Y pedimos, Señor, que nos hables, que uses a tu siervo, que tu Santo Espíritu obra en nuestros corazones para que podamos ser guiados a tu verdad, Señor. Provee para nosotros el alimento espiritual, toca los corazones de todos aquí, especialmente si entre nosotros hay personas que aún no tienen la esperanza de la vida eterna, de la salvación que es en Cristo Jesús, que tú, Señor, les salves. Y a todos los creyentes que seamos edificados en tu santa palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos. Decíamos entonces que lo que vemos es la construcción de este tabernáculo, es la obra de un maestro, ¿cómo se llama? Maestro mayor de obra, que no es la persona que hace el diseño, sino aquel que recibe el diseño y logra poner en materializar, poner en práctica ese trabajo asignado. Tiene que ser una persona confiable, aquel que sigue el diseño asignado. En este caso, el tabernáculo fue diseñado por Dios. Dios se lo transmitió así a Moisés. Ya estudiamos esto en el capítulo 26, pero luego es Moisés transmitiéndoselo a las personas del pueblo y específicamente dando todas estas directrices para aquellos que iban a ser los que materializarían este trabajo. Entonces vemos que fueron hombres fieles, demostrando la excelencia de su servicio al Señor en la construcción de este tabernáculo. Y en cierto sentido también esa fidelidad de estas personas, tanto al darse voluntariamente y desprendidamente para la obra de Dios, como la fidelidad de cumplir específicamente según el diseño designado, es para nosotros una enseñanza acerca de cómo debemos actuar como siervos y adoradores del Dios vivo y verdadero, con un espíritu voluntario, de manera desprendida y también siguiendo las directrices divinas. Juan Calvino, el famoso teólogo, explicaba que hay buenas razones para que Moisés repita en su libro, ¿verdad? Tal como lo tenemos, palabra inspirada de Dios, aquí casi que literalmente lo que ya vimos en el capítulo 26. Dice Calvino que de esta manera se demuestra que todo se hizo al pie de la letra según el modelo divino. También queda el testimonio de que estas personas respondieron voluntariamente y fueron obedientes a lo que Dios había pedido. Recordemos que vienen de una gran humillación luego de su pecado, en la que fueron colocados por los castigos y las disciplinas divinas, y también porque Dios había retirado su presencia, ¿verdad? Pero el pacto es renovado, como ya lo vimos en los sermones anteriores, y entonces ahora hay una oportunidad de servir a Dios, de adorar a Dios. Entonces ahora se está evidenciando esta gracia de Dios en el pueblo para responder a este llamado. También queda claro por medio de este pasaje que la adoración al Dios verdadero no puede ser conforme a las invenciones humanas. El tabernáculo no fue una idea de Moisés, ni fue una idea de estos hombres, por más capacitados y creativos que eran
con sus talentos, ya sea para trabajar la madera, el oro, la plata o las telas, ¿verdad? El lino y los diferentes materiales que allí había. El diseño vino de parte de Dios, era lo que Dios requería. Y por supuesto que quizás ellos no eran completamente conscientes de todo el simbolismo que incluía, pero nosotros que tenemos ya todas las escrituras, podemos hoy con más claridad estar pensando en cada uno de esos elementos del tabernáculo, ya sean los muebles o los materiales, cómo todo eso apuntaba a Cristo y a su obra y a su sacrificio y a su muerte expiatoria. Entonces, Dios es el que determinó cada uno de los detalles y por eso así lo mandó. Y debía ser un cumplimiento explícito. No podía ahí el maestro de obra decir, bueno, aquí dijo que hay que usar oro, pero no, vamos a usar plata porque el oro es muy caro, mejor. O vamos a cambiar esta tela y en lugar de poner la tela de lino primero ponemos la de pieles de cabra. No, era como Dios lo había mandado. Piensen entonces, hermanos y amigos, la conexión que tiene esto con lo que nosotros insistimos frecuentemente en nuestra doctrina acerca de el principio regulador. La adoración a Dios, específicamente en lo que compete al culto público, solamente debe incluir los elementos por Dios determinados. Y aunque no es, digamos, uno puede hacer esta asociación entre el tabernáculo, ¿verdad? Y el servicio en el tabernáculo y el culto público, aunque no es exactamente igual porque hay sus diferencias entre ellos, entre un antiguo pacto y un nuevo pacto, pero de algún modo el equivalente del culto público era lo que se realizaba dentro del tabernáculo, en el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Entonces nosotros tenemos un culto público donde tenemos la promesa de Dios en su palabra de que Él está presente cuando 2 o 3 están congregados en su nombre. Nosotros estamos aquí congregados en el nombre de Cristo, invocamos a Cristo. Y ese es el momento donde la presencia de Dios está con nosotros y aunque no es manifiesta de modo visible, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y lo confiamos tal como lo dice en su palabra. Y es el momento en el cual le damos culto a Dios. Lo hacemos con las oraciones, lo hacemos con nuestras ofrendas, lo hacemos con nuestro cántico, ¿verdad? Cuando entonamos los himnos, lo hacemos con la actitud de nuestro corazón, lo hacemos con los pensamientos. Cada uno puede reflexionar sobre esto, si lo hace bien, si lo hace mal, si hay cosas que tiene que cambiar, pero esa es la manera de adorar en el culto público. También sabemos que la adoración no está limitada al culto público, pero quiero enfatizar en esto porque hay algo aquí importante, que es no podemos colocar en el culto público elementos que sean de nuestra propia invención. Esta adoración inventiva es la que ha llevado al catolicismo romano a utilizar numerosas cosas o elementos que no están mandados en la palabra, como por ejemplo el hecho de las imágenes, ¿verdad? Eso no fue en el catolicismo romano en los primeros siglos, eso pasó mucho tiempo hasta que empezaron a utilizar imágenes y amuletos y demás cosas. Entonces nosotros, ¿por qué decimos que eso no? Porque eso no es mandado por Dios. Incluso algunos católicos pueden decir, pero ven que en el arca del pacto había querubines, de modo que ahí había imágenes. Sí, pero esos fueron mandados específicamente por Dios. No podemos tomar ese parámetro entonces para decir que podemos hacernos ángeles o estatuas de santo o del mismo Cristo, porque eso no es de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, Moisés también quería evitar que el pueblo en el futuro violaran los mandamientos de Dios, aunque sabemos que esto vuelve a acontecer, pero era muy importante que ellos siguieran al pie de la letra todo lo que Dios había ordenado y en algo tan sagrado como es el lugar donde la presencia de Dios se iba a manifestar. Y entonces
podemos comprobar que todo esto que leemos, aunque sea repetitivo, como va a aparecer también en los capítulos posteriores, ya vamos terminando Éxodo y estos últimos capítulos suelen ser repetitivos de cosas anteriores. Pero quiero animarlos también a ustedes para que en su lectura bíblica nos puede pasar con algunos libros de la Biblia donde hay muchos detalles, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Muchos detalles de cosas que uno puede quizás desanimarse y decir, uy, pero ¿para qué leer todo esto? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo me sirve? Recordemos, hermanos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios debe ser tomada y valorada y considerada y meditada. Por supuesto que no todas las Escrituras van a ser igualmente claras, en el sentido de que alguna va a ser más fácil de entender que otra, o puede haber algunas que quizás tengan mayor utilidad que otra para propósitos específicos, pero debemos valorarlo porque Dios decidió que allí esté, ¿verdad? Entonces, por eso volvemos a leerlo y volvemos a meditar en esto y algunas cosas que aparecen repetidamente en las Escrituras que también las necesitamos para nuestra propia vida. Entonces, lo que pretendo hacer en este sermón es explicar primero la división del pasaje. Lo voy a dividir en 3 secciones. Primero son las cortinas del tabernáculo. Luego es la estructura del tabernáculo, que son las tablas. Y en tercer lugar vamos a hablar de los 2 velos, el velo interior y el velo de la entrada. Las cortinas del tabernáculo abarcan desde el versículo 8 al versículo 19. Y lo que encontramos aquí es que la primer cortina era una cortina de lino, y descrito así este material como lino torcido, de azul, púrpura, carmesí. Era cortina de este material, que era un material muy fino, ¿verdad? Y que tenía estos colores, ahí se hablan de los colores, azul, púrpura y carmesí. Este lino era mezclado de modo tal que se hacía una cortina con estos colores y tenía el diseño de unos querubines. Vean que Dios elige allí colocar querubines en el lugar donde manifiesta su presencia. Piensen en la revelación progresiva de Dios, ¿verdad? Dios está diciéndole al pueblo, ¿verdad?, que en el lugar donde Él está presente hay querubines. ¿Qué son los querubines? Son como ángeles, ¿verdad?, que de un alto rango. Si ya lo leemos a la luz de lo que leemos después en las otras profecías, si recuerdan la visión de Isaías del trono de Dios, piensan en los ángeles, en los querubines, los que tapan sus pies, tapan su rostro, que vuelan, que están allí donde se exalta la santidad de Dios, son como protectores de la santidad de Dios. Entonces, cuando el sacerdote entraba en el arca, entraba en el tabernáculo y miraba hacia arriba, estas cortinas funcionaban como un cielo raso de ese tabernáculo y allí veía los querubines. Estamos hablando del primer espacio, ¿verdad? El tabernáculo tenía 2 secciones, el lugar santo y después de verlo el lugar santísimo. Pero entonces todo ese cielo estaba adornado con estos querubines de obra primorosa. Estas cortinas, que como vemos eran cortinas que tenían que ser unidas entre sí y formaban 5 cortinas de un lado y luego 5 otras que volvían a ser unidas entre sí. Aquí en el texto encontramos las palabras específicas como las cortinas eran unidas. Dice, e hizo lazadas de azul. Ahí habla de esas lazadas. Habla también de los corchetes de oro. Todos los materiales son sumamente finos, ¿verdad? Son costosos, son obras extraordinarias. Por eso era tan importante que sean estas personas sumamente dotadas para trabajarlos. Entonces pensemos, ¿por qué será que las cortinas se hicieron de este modo? Bueno, seguramente para irlas trabajando y diseñando tenían que hacer estas cortinas que eran como largas filas
de un ancho de unos 40, 45 centímetros que luego se unían entre sí. Pero cuando llegaban a 5 de estas, tenían que unirse con otras 5 más. ¿Por qué? Porque esas cortinas cubrían todo el tabernáculo y allí en la parte superior se veían esos querubines diseñados de manera excelente. Pensemos entonces que todas estas cortinas eran 18 metros de largo por 12.6 metros de largo por 18, que era el ancho, lo que cubría el tabernáculo. Vemos entonces también que había cortinas de pelo de cabra. Claro, esta cortina de pelo de cabra ya no era visible desde adentro del tabernáculo, porque debemos pensar que cuando el sacerdote entraba en el tabernáculo, lo que veía a los costados eran las paredes de madera, ¿verdad? Que las vamos a meditar después. Pero en la parte de arriba, la cortina caía sobre esa estructura de paredes de madera cubiertas de oro, y entonces la parte de arriba estaba esta cortina de lino. Sobre esa cortina estaba la cortina de pelo de cabra. Esta era un poco más grande para cubrir la cortina que estaba abajo. Esta era de 19.8 metros por 13.5. Y entonces tenemos 2 cortinas. Solamente la primera, la de lino, es visible, por eso estos adornos de querubines. Y luego tenemos 2 cortinas más que son llamadas como cubiertas. Entonces, estas cubiertas hacen esta forma de tienda, ¿verdad? Que son cubiertas llamadas pieles de carneros teñidas de rojo. La explicación que dan es que no eran teñidas voluntariamente, sino que este era el color de estas pieles de carneros y que evidentemente era una piel que protegía contra las inclemencias del tiempo. Y la siguiente es llamada aquí pieles de tejones. Todos los estudiosos del idioma original tienen un gran debate acerca de qué es esto de las pieles de tejones. Con los que ustedes conocen, los tejones no es un animal muy común, no eran que eran realmente esos animales, o ocuparían muchísimo de esos animales para hacer esto. De hecho, en algunas Biblias, creo que es Biblia de las Américas, habla de marsopas, que es como un delfín, y tampoco eso parece ser lo más adaptado. Entonces, muchos toman una posición más conservadora y aluden a que son pieles o cueros de animales que eran impermeables y que permitían resistir entonces la lluvia o problemas del clima. Entonces, si ponen atención, hay 4 cortinas. Cortina de lino fino, luego la cortina de pelo de cabra y las 2 cubiertas, pieles de carneros y la que se menciona como pieles de tejones. Ahora, para que estas cortinas pudieran estar allí, necesitamos la estructura del tabernáculo. Y la estructura del tabernáculo estaba compuesta de las tablas. Estas tablas, que era de madera de acacia, noten que lo que dice el texto, que deben ser rectas, ¿verdad? Derechas. Y cuando usted va a construir algo y si necesita una tabla, donde usted la pone así de costado, ¿verdad? Y mira a ver si está pandeado, está torcido, porque entonces ya no sirve para la construcción. Entonces, usted necesita que sean tablas derechas, ¿verdad? Y estas tablas eran cubiertas con oro. Imagínense la cantidad de oro. Para una medida de 13.5 metros por 4.5 por 4.5 de alto, 20 tablas al norte, 20 tablas al sur, 8 al occidente, porque eran 6 tablas en la parte de atrás del tabernáculo, más 2 que se ponían en las esquinas. Estas estaban unidas con un gozne, que es como una bisagra. Cada una de esas tablas tenían bases de plata. Imagínense lo que es derretir o fundir la plata para hacer esas bases donde los ganchos de estas tablas, estas especies de patas o espuelas eran metidos ahí. Todo esto era porque el tabernáculo era movible.
O sea, el tabernáculo había que transportarlo. La forma pensemos en la manera de desarmar todo eso de forma meticulosa y transportarlo a otro lugar, todo lo que eso implicaba. Entonces, estas tablas era lo que el sacerdote, cuando entraba al lugar santo, veía. Eran tablas de oro. A los costados veía estas tablas de oro. Hacia arriba, la cortina de lino, que era la primera que caía sobre la estructura. Y luego las demás cortinas, pero ya no eran visibles. Entonces, imagínense lo solemne y sagrado que era entrar en ese lugar y ver ese recinto cubierto de oro y mirar hacia arriba y ver esos querubines diseñados de manera tan excelente, y luego ver las cortinas, el velo, que es tan importante, aún desde el punto de vista teológico, que separa el lugar santo del lugar santísimo, que es lo que se menciona en versículos 35 al 38. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo tenía 4 columnas. También se habla de los materiales finos y detallados de esas columnas. Y el velo de la entrada, el velo que atravesaban los sacerdotes cuando entraban al lugar santo. Recuerden que en el lugar santo estaba el altar del incienso, se prendía el candelabro, el aceite tenía que estar allí encendido, ¿verdad? Para tener luz. Solamente esa era la luz que había, no había otra luz. Y estaba el altar del incienso, ¿verdad? Y entonces, rodeado de esas paredes de oro y mirando esos velos. Entonces, queridos hermanos, esta es de una manera sencilla y verbal el resumen de el diseño que tenemos aquí. Como lo había dicho antes, y algunos me dijeron que lo hicieron y les resultó también bastante informativo, educativo. Hay algunas personas que han hecho representaciones o modelos en 3D en algunos videos en YouTube. Usted puede encontrar quizás algunos más ajustados que otros en cuanto al texto, pero es bueno tratar de poner en nuestra mente la idea de ese diseño, porque fue el diseño que Dios determinó, y pensar qué es lo que Dios está enseñando a través de esto. Bueno, ya hemos sacado algunas enseñanzas, algunas reflexiones, y yo quisiera que en esta mañana tengamos 3 más. Vamos a tener tres lecciones del tabernáculo. Puede ser que algunas también tienen que ver, o ya la hemos mencionado en el estudio del capítulo 26. Entonces, la primera lección acerca del tabernáculo o la morada de Dios. La morada de Dios revela santidad y gloria. La morada de Dios revela santidad y gloria. Dios está revelando al hombre. Y podemos pensar cómo se manifestó la presencia de Dios en el monte Sinaí con todas esas manifestaciones sobrenaturales, truenos, relámpagos, sonido de bocina, todo eso tan impactante para los sentidos humanos. Pero ahora Dios dice que va a morar con su pueblo. Y entonces da este diseño, y ahora parece ser que todo eso que es tan grande, tan colosal, de imaginar ese monte y los cielos, ¿verdad? Todos iluminados por esos relámpagos. Ahora todo esto se reduce a un lugar específico que, si uno piensa en las medidas, no es algo tan grande, es algo bastante pequeño. Dios iba a manifestar allí su presencia. Y debemos entonces ver que Dios quiere revelar en ese lugar y a través de este diseño y cada uno de los detalles su santidad y su gloria. Ya en sus mandamientos nos habla de la santidad de Dios, ¿verdad? Porque la ley de Dios tiene que ver con el carácter de Dios. Y ahora, en este diseño, y eso nos lleva a pensar también
en la morada de Dios con los hombres a través de su Hijo Jesucristo, en la encarnación. Dios puso su tabernáculo en la humanidad por medio de la encarnación del Hijo. El Hijo de Dios tomó cuerpo humano y en la carne humana, como dice la Escritura, habitó el Verbo divino. Entonces, recordemos que el hombre le dio la espalda a Dios en el Edén, se alejó de Dios. Dios en su misericordia mostró siempre el camino para acercarse a Él a través de la gracia, ¿verdad? Podemos pensar en momentos del diluvio, Dios salvó a Noé y a su familia, ¿verdad? Podemos pensar en cuando Dios llama a Abraham y le da la promesa, destruye Sodoma y Gomorra, pero tiene misericordia para con algunos. Dios llama a su pueblo de Egipto en la esclavitud y se manifiesta a ellos, les da su ley, sus mandamientos, y ellos quebrantan la ley, pero una vez más su misericordia y su gracia en acercarse al hombre, en relacionarse con el hombre, en querer mostrar su presencia a los hombres. Y la manifestación más maravillosa es que Dios mismo toma el cuerpo humano, nuestra naturaleza sin pecado, no como todos nosotros que somos hombres que hemos caído en pecado. En el caso de Jesús, Él experimentó completamente la naturaleza humana, pero sin pecado. Y vemos en Jesús una vida perfecta que manifiesta la santidad y la gloria de Dios. Pero no la gloria de Dios como esa gloria majestuosa y sobrenatural, la que uno muchas veces piensa, ¿verdad? Cuando piensa en la presencia de Dios, cuando piensa en el trono de Dios, cuando piensa en los querubines, cuando piensa en la luz del destello de su gloria. Recuerdan que Moisés le pidió a Dios ver su rostro, ver su gloria. Dios tan solo le mostró sus espaldas, como una manera de decir, tienes un destello, algo de mí, porque no me verá hombre y vivirá. Pero ahora tenemos en la tierra al Hijo de Dios, que es Dios mismo encarnado, y su gloria está velada en su cuerpo de carne, pero su gloria es manifiesta de muchas maneras. Su gloria es manifestada por medio de sus palabras de vida eterna, por medio de sus obras milagrosas, por medio de su llamado a las personas a tener fe, a tener esperanza. En algunos casos, esa gloria surge, ¿verdad?, de una manera muy notoria, ¿verdad? Cuando la gente ve los milagros de Jesús, dan gloria a Dios. Algunos se maravillan y se preguntan, ¿quién es este? Los discípulos decían, ¿quién es este que aún el viento obedece, el mar le obedece? En algunos casos, ese velo fue corrido cuando llamó Jesús a sus discípulos y se transfiguró delante de ellos. Vieron esa luz, vieron esa gloria. Lo cierto que es Dios con los hombres. Jesucristo, la imagen del Dios invisible. Dios viene con un propósito para salvar a su pueblo. Dios con su pueblo. En la antigüedad era Dios con el pueblo que había rescatado de Egipto. Dios está con su pueblo, con la iglesia. Y es este lugar donde la gloria de Dios es manifestada. En Efesios se dice que hay un montón de cosas espirituales que operan en la iglesia que quizás nosotros no podemos ver,
Pero los ángeles sí son testigos de eso, de que Dios está obrando en su iglesia, de que Dios está santificando a su pueblo, aquellos por los cuales Cristo murió, aquellos a los que el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios está haciendo una obra en nuestros corazones y nosotros no somos conscientes del mundo espiritual, pero los ángeles están mirando lo que Dios hace en nosotros y está exaltando la gloria de Dios. Eso dice Efesios. La gloria de Dios es manifestada a los ángeles. Y nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria. Y nosotros estamos conociendo más a Cristo, y aunque no le veamos como le vieron los discípulos de una manera física, nosotros le seguimos por la fe. Y nosotros somos testigos de su obra en nuestra vida, de una obra real, de que Él está con nosotros, de que Él nos enseña, de que Él nos muestra el camino por donde debemos andar, de que Él habla a nuestro corazón. Podemos decir como los discípulos de Emaús, ¿no arde nuestro corazón cuando Él nos habla la palabra? Entonces, pensemos en esto, hermano, la morada de Dios que revela la santidad y la gloria. Es Dios con los hombres en la encarnación de Cristo. Es Dios con su pueblo porque la presencia de Cristo está con la iglesia. Y es Dios con el cristiano de manera individual. Porque todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, que tiene el perdón de sus pecados, tiene la morada del Espíritu Santo. Cristo habita en nosotros por su Santo Espíritu. Y por lo tanto la santidad y la gloria de Dios es testificada a nuestro corazón por su Santo Espíritu. Y esto tiene que ver también con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de andar. Segundo lugar, la segunda lección de este tabernáculo es que la morada de Dios revela firmeza y unidad. No sé si ustedes lo notaron, pero si hay algo que en el texto es enfático, es que estas cortinas estaban unidas una con otra entre sí. Y que cuando había estas 5 cortinas grandes, luego eran unidas a otras 5 y se utilizaban este sistema, ¿verdad? Especial, estas lazadas que eran especiales y estos corchetes que eran como unos botones con los cuales se unían estas cortinas. Y si uno se pone a pensar cuántas veces se utiliza la palabra unión en la construcción del tabernáculo, son un montón de veces, porque eran una vez por cada cortina, una vez por cada serie de cortinas, una vez por cada tabla. Cada vez que la tabla entraba en sus bases, todo era unir, unir y unir. La morada de Dios revela unión, unidad. Y también revela firmeza, porque ese tabernáculo, aunque era desarmable o movible, era una estructura que era sólida, que era firme, que estaba organizada de manera tal de que se podía mantener y de que conservaba la solemnidad y la seriedad de lo que ahí se realizaba. Toda la obra sacerdotal en el sistema ceremonial de la ley mosaica. Hermanos, esto es algo que en numerosas oportunidades aparece también en el Nuevo Testamento en la conexión de nuestra relación con Dios y también en la vida de la iglesia. Piensa en primer lugar, nuestra salvación se describe en la Biblia como unión con Cristo. Nosotros estamos unidos a Cristo. Eso es pura doctrina del Evangelio. Cristo vino, vivió una vida santa y fue a la cruz y murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y hasta ahí pudiera usted mantenerse un poco separado o distanciado del mensaje del Evangelio, pero en el momento en que usted dice, yo creo y Cristo es mi Salvador, ahí está unido usted a Cristo y Cristo está unido a usted. El Evangelio es el mensaje de la reconciliación. Aquello que estaba separado es unido. Aquello que por causa del pecado estaba
distanciado de Dios, es en Cristo reconciliado. Si usted está sin el perdón de sus pecados, no tiene salvación, es un enemigo de Dios, está bajo la ira de Dios, pero usted se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo, usted es reconciliado con Dios, es unido a Él. El apóstol Pablo habla mucho de esta unión con Cristo. Él dice que él estaba crucificado juntamente con Cristo. Él se ve a sí mismo unido a Cristo en su muerte y en su resurrección. Por eso dice que vive una vida nueva, una vida caracterizada por la fe, una vida que está unida a Cristo. Vea, si alguien piensa su vida completamente separado, aislado de Dios, ese posiblemente no es un cristiano. El cristiano es consciente de que su vida está unida a Cristo. Y por eso las decisiones que toma, obviamente en un avance gradual, ¿verdad? Porque vamos siendo santificados gradualmente, vamos avanzando en madurez. Pero en medio de todo eso, la fe te une a Cristo, te ata a Cristo. ¿Qué es la apostasía? Es desprenderse de Cristo completamente. Es aquellos que niegan al Señor, aquellos que se van al mundo, aquellos que no están unidos a Él. Pero sabemos que ningún verdadero cristiano va a ser apóstata. El verdadero cristiano experimenta esa unión con Cristo que está garantizada por la presencia del Espíritu Santo y que es demostrada y expresada en el día a día de la vida cristiana y también en la adoración. Porque ¿qué hacemos en nuestra adoración a Dios? Damos paso de fe y entre esos pasos de fe están las ordenanzas. ¿Qué es el bautismo? ¿No es acaso un testimonio de la unión con Cristo, de que estamos unidos en su muerte y en su resurrección? ¿Por qué los cristianos deben bautizarse? Porque es un mandamiento del Señor, pero es un mandamiento que refleja una unión anterior, una unión espiritual en la salvación. Y es un testimonio público de que estoy unido a Cristo y quiero vivir para Él. Porque el cristiano participa de la cena del Señor. Esto no es una invención humana. Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esta es mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Por qué el cristiano come de estos elementos? Porque refleja esa unión que tenemos con Cristo nuestro Salvador, como un medio de gracia, como una manera de recordar que estamos unidos a Él, de que nosotros somos de Él y que Él es nuestro. Y por eso, hermanos, veamos a la luz de esto la importancia que tiene la iglesia local, porque esta es la voluntad de Dios. Dios dijo que manifiesta su presencia de modo especial en el antiguo pacto en el tabernáculo, y era ese el lugar donde debía adorar todo israelita en el pasaje que estamos leyendo. Esto no era opcional. Los sacrificios no eran opcionales. Necesitaban cumplir con la ley que Dios les había mandado. Del mismo modo, en el nuevo pacto, la iglesia no es algo opcional. El congregarse no es algo opcional. El participar de nuestros sacrificios espirituales no es algo opcional. Es el fruto de adoración que surge en el corazón de los verdaderos cristianos que quieren honrar a Dios y seguirle, no ya bajo los rudimentos de la ley, sino libres en Cristo, pero sujetos a Cristo para seguirle. Permanecen nuestro temor y nuestra reverencia, no necesariamente ligado a las leyes ceremoniales, pero sí con el deseo de honrar a Dios en la manera que Él ha designado para que le adoremos. Por eso es tan importante que cada cristiano tenga una iglesia local, porque es así como Dios lo ha diseñado. Dios ha diseñado que las ovejas sean pastoreadas y que estén en rebaños locales y que haya en esos grupos locales las autoridades que Dios ha determinado, pastores o ancianos. Hermanos, la iglesia local es la morada de Dios, donde Dios es adorado y que revela, debe revelar
lo mismo que el tabernáculo, esa firmeza y unidad. Esa firmeza debe ser una firmeza doctrinal. Firmeza en lo que Dios dice en su palabra, no en nuestros deseos o gustos o invenciones, no en las corrientes o en las modas que hay en la sociedad. Firmes en la fe, firmes conforme a la doctrina apostólica. Es Cristo la roca firme, es Cristo la piedra angular. Y es Cristo el que suma a la iglesia piedras vivas. Así son caracterizados los creyentes, piedras vivas. Y la iglesia crece unida por un vínculo perfecto que es el amor. Entonces, si bien hay un fundamento sólido en Cristo y la doctrina de los apóstoles sobre lo cual la iglesia se edifica, es conforme al diseño divino, no conforme a las invenciones humanas. No es porque, estos son de tal denominación, entonces le gusta de este modo y a estos les gusta del otro. No es como nos gusta, es como Dios lo ha mandado en su palabra. Lo que debemos buscar es qué es lo que Dios nos dice en su palabra para que nuestra iglesia sea lo más parecida a lo que Dios determina en las Escrituras. Pero también ese amor característico del vínculo de la unidad, que es lo que Dios manda de los suyos. No solamente que amemos a Dios, sino también que amemos a nuestro prójimo. En tercer y último lugar, la morada de Dios revela el acceso a Dios. El propósito del sistema sacrificial o ceremonial del antiguo pacto era no solo proveer una manera en la cual la ira de Dios era aplacada y los pecados de los hombres eran cubiertos hasta la venida del Mesías, ¿verdad? Porque el verdadero sacrificio, el que quita el pecado, no era el de los animales que morían en el tabernáculo, es el de Cristo. Pero de algún modo esa propiciación, ¿verdad?, era realizada y se aplacaba la ira de Dios hasta la venida de Cristo. Pero lo que entendemos por medio de ese testimonio, que Dios está diciendo, vean, hay un acceso a Dios. ¿Cuál es el acceso a Dios? ¿Dónde está Dios? Allí en el tabernáculo. ¿Cómo llego a Dios? No puedes venir con las manos vacías. ¿Y cómo puedo llegar? Es necesario sangre, un sacrificio. Dios dice lo mismo hoy. ¿Dónde está Dios? Aquí está Dios, en la iglesia está Dios. Aún aquellos que no conocen de Dios y viven en el pecado y en la maldad, tienen ese testimonio de que hay un lugar donde Dios es anunciado. ¿Recuerdan cuando el rico estaba en el Seol sufriendo los tormentos? Él pedía que alguien vuelva del lugar de tormento para que le avise a la familia. ¿Qué le dice Abraham? No, nadie puede volver. Ya no hay la oportunidad. Dice, bueno, pero si alguno se levanta de los muertos, puede ir y avisarle. No, ni aunque se levante de los muertos creerán. Pero interesante que en un momento dice, a Moisés y a los profetas tienen. El testimonio está allí. Las escrituras están allí. ¿Dónde? Donde son leídas, donde es predicado. Para los judíos era en la sinagoga. Para todos nosotros es donde el pueblo de Dios se reúne, donde su palabra es anunciada. Entonces hay un testimonio para los que aún no tienen paz con Dios, no tienen perdón de pecados, de la presencia de Dios aquí, que revela, por un lado, esa santidad y gloria, porque Dios es santo y porque mostró su gloria en la persona de Cristo y en su obra maravillosa de salvación. Pero hay un testimonio de la morada de Dios aquí que se revela con la firmeza y unidad de la iglesia. Cada creyente unido a Cristo y la iglesia unida entre sí. Pero hay un testimonio de esperanza, de que hay un acceso, hay una puerta a Dios.
Y este es un acceso que solo el creyente puede experimentar, dice Efesios 3:12, en relación con nuestra comunión con Cristo, en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿Cómo usted llega a Dios? Por medio de los méritos de Jesucristo. ¿Cómo llega usted al trono de la gracia, al trono de la misericordia? Por medio de la obra de Jesucristo, por medio de su ministerio sacerdotal. Es nuestro sumo sacerdote. Dice la Escritura que podemos llegar con confianza, que vamos a hallar misericordia y gracia, que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros porque Él estuvo en cuerpo humano. Él sabe lo que es pasar hambre, sed, dolor. Él sabe lo que es incluso ser tentado. Fue tentado en todo, pero Él es perfecto, es sin pecado. Él es aquel a quien necesitamos para llegar a Dios. Y recuerden que cuando Cristo murió, cuando Él exhaló su último respiro, el velo del templo se rasgó. No estamos hablando de este velo del tabernáculo, estamos hablando incluso de un velo aún más grande, que era el velo del segundo templo. Se rasgó de arriba abajo. Y esto lo que está diciendo era una obra de Dios. Dios rasga ese velo para que ya el lugar santísimo sea accesible. Pero no es por nuestros méritos, es por los méritos de Cristo. La Escritura habla de que ese velo rasgado es la carne de Cristo. Recuerden que Cristo entregó allí su cuerpo para ser clavado, que un soldado lo traspasó con una lanza y salió sangre y agua, testimonio de su humanidad y a la vez el testimonio al rasgarse el velo de su divinidad, el que fue acepto por Dios. Abre el camino a Dios. Y usted y yo, querido hermano, con todas nuestras debilidades, con todas aquellas cosas que las cuales sabemos que no agradan a Dios en nuestra vida, porque usted puede quizás meditar y pensar en cuántas fallas aún tiene, cuántas luchas aún tiene, cuántas debilidades y tropiezos. El velo fue rasgado por aquel que es perfecto para que usted sea recibido en la presencia de Dios y para que haya misericordia y gracia de Dios. Pero no solamente ese velo, sino que también vimos el primer velo, que es el velo de la entrada al lugar santo. Y esto podría ser una referencia a la salvación, porque aquellos que todavía no tienen el perdón de sus pecados necesitan pasar por la primera puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquellas personas que aún no tienen paz con Dios, perdón de pecados, que siguen viviendo su vida donde ellos mismos son su Dios, o ellos mismos son el centro, donde están aferrados a su pecado, a su maldad, lo que necesitan es cruzar esa puerta. No esa puerta de ese velo del tabernáculo hebreo, sino cruzar por la puerta que es Cristo. Ir a Cristo, creer que Él es el Salvador, arrepentirse de sus pecados y seguirle. Quisiera finalizar entonces, hermanos queridos, con 3 aplicaciones. A la luz del pasaje que vimos, la primera aplicación es que debemos glorificar a Dios. Y eso tiene que ver con la adoración en el culto público, tal como Él lo ha mandado, para que usted considere cuán sagrado es este momento y este lugar. No es más sagrado que usted fuera un sacerdote y estuviera en el lugar santo. Esto es lo que Dios ha determinado para nosotros hoy. Esta es la manera en la que le adoramos. Por lo tanto, reflexione usted cómo adora a Dios en este momento. ¿Cómo viene su corazón preparado para encontrarse con Dios? ¿Cuál es su involucramiento con cada una de las partes de este culto?
Cuando oran los otros y usted está escuchando, está su corazón, su mente orando. Cuando hay que cantar, abre su boca, canta, expresa a Dios alabanza. Cuando se predica la palabra, está usted atento y receptivo para tratar de comprender los conceptos y las doctrinas a modo tal de edificar su vida, su alma. Esto tiene que ver con nuestra adoración. No solamente aquel que preside o el que predica está participando activamente en la adoración. Usted tiene que ser activo al adorar, aun cuando esté sentado con su mente, sus pensamientos, sus emociones. Y por supuesto no podemos limitar la adoración solamente al culto público, aunque es la manera quizás prioritaria en la que el pueblo de Dios adora juntos, ¿verdad? Y aquí quiero animarlos también a utilizar todo el día del Señor para este propósito de adorarle. Por eso hay un culto vespertino, porque nos volvemos a unir para adorar a Dios. No piense usted decir, ay, una vez más ir a la iglesia, otra vez hay reunión. No, es la convocatoria de Dios para que su pueblo le adore. Si usted tiene esa perspectiva, usted no lo ve como una carga, lo ve como la bendición de poder llegar al lugar donde Dios quiere que estemos, para que participemos de aquello que es sagrado. Pero también tiene que ver con la vida de lunes a sábado, en el día a día, porque comemos o bebemos, y todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. No importa que usted esté en su trabajo o esté en su momento de esparcimiento, que usted esté conversando con un amigo o mirando la televisión, piense, todo lo que usted hace debe ser hecho para la gloria de Dios, y solamente aquello que es pecado, aquello que va en contra de lo establecido por Dios, es lo que no le va a permitir a usted adorarle. En segundo lugar, la aplicación es la unidad. Como iglesia debemos estar unidos. Dice Efesios 4:15, siguiendo la verdad en amor, todo el cuerpo bien concertado y unido. También Colosenses menciona el amor como el vínculo perfecto. Hay un principio aquí, que no hay verdadera unidad si no hay amor. Obviamente ese amor y esa unidad tiene que ser en la verdad. Entonces debemos fomentar el amor para que esta unidad sea manifiesta en la iglesia del Señor. ¿Cómo es que conocen los impíos que somos discípulos de Cristo? Porque ellos ven el testimonio de cómo nos amamos los unos a los otros. ¿Tiene amor usted por sus hermanos? Considere esto, piense, ¿de qué manera el amor de Dios se manifiesta en su vida para con sus hermanos? Quizás algunos solamente tengan amor para un saludo, para un hola y chao. ¿Pero es eso realmente todo lo que puede hacer? ¿Hay alguna otra manera en la cual el amor de Cristo puede ser manifiesto para aquellos que son coherederos de la vida eterna? Piense si hay algo que lo separa del resto de sus hermanos, que es que está usted muy metido en sus cosas. Quizás usted tenga que vencer barreras, tenga que bajar un poco la guardia, tenga que disponerse a interactuar, a servir. En tercer y último lugar, la comunión con Dios. Por supuesto, si usted quiere tener comunión con Dios, lo primero que necesita es la salvación en Cristo, cruzar esa primera puerta. Pero también la comunión con Dios en el día a día. Este acceso que tenemos provisto por Dios, hermano, no se quede alejado de la presencia de Dios cuando Cristo ya ha logrado eso para nuestro bien. No pase todo el día sin orar. Cuando ya Cristo
vivió la vida perfecta para que usted tenga acceso a Dios y pueda orar aun cuando se sienta indigno y diga, Señor, a esta hora del día y recién ahora estoy orando y me estoy comunicando contigo. Perdóname, porque he vivido muchas horas en este día y ni siquiera he orado. No debería ser así, pero aun cuando usted se sienta indigno, recuerde que Cristo es digno y por su dignidad usted es recibido en la presencia de Dios, en el trono de Dios. Quizá usted no leyó la Biblia durante varios días seguido. Abra su Biblia y sepa que hay un trono abierto y aquel que derramó su sangre para salvarlo, que todavía tiene las marcas en sus manos, pagó por usted para darle perdón. No estoy diciendo con esto, viva despreocupadamente, total Cristo pagó. Estoy animándole para que aún con sus debilidades, usted sepa que hay algo que Cristo logró, que lo une a Él, lo une a Dios, y que usted puede disfrutarlo, porque Dios es misericordioso, porque Dios es amor, porque Dios lo ama a usted. Si dio a su propio Hijo para salvarle, ¿cómo Él no va a dar también todas las cosas? ¿Cómo no va a querer Él su bienestar? Si usted está desanimado, está triste, está en pruebas, cualquiera sea su situación, ¿qué es lo que quiere Dios para usted? Lo mejor. ¿Acaso Dios quiere que usted no ore, que usted no le busque? No, esa es su carne, esos son sus pensamientos, es el engaño del diablo. Usted sepa que hay algo que Cristo ha logrado, porque la presencia de Dios se ha manifestado para unirnos a Él. Se manifestó en el tabernáculo en el antiguo pacto. Se manifestó en la encarnación de Cristo en el nuevo pacto, en la iglesia de Dios y también por el Espíritu Santo dentro suyo, en su mente y en su corazón. El Señor le llama, amado hermano, a renovar su comunión con Él. Ya no estamos sujetos a un sistema ceremonial como el del antiguo pacto. Ya no es necesario ir al tabernáculo, no es necesario llevar los sacrificios de sangre, no es necesario cruzar esos velos. Somos reyes y sacerdotes en la nación que el Señor escogió y salvó con su propia sangre. Oremos. Nuestro buen Dios, gracias te damos por tu santa palabra. Gracias te damos por tu presencia en medio de tu pueblo, en la sencillez de la congregación de los santos, que expuestos ante tu palabra vemos una y otra vez tus muestras de amor para con nosotros. Señor, gracias por tu verdad. Ayúdanos a considerarla. Alienta los corazones de los aquí presentes. Que todos, Señor, podamos buscarte, estar en comunión contigo y así también manifestar tu gloria. Tú eres un Dios bueno y misericordioso. Tus planes son perfectos. El diseño de todo detallado de tal manera que tú, Señor, mereces todo el honor. Abre nuestro corazón hacia tu verdad. Ayúdanos, Señor, a atesorar en nuestra mente los principios que nos enseña tu palabra, a ponerlo en práctica en el día a día, para que crezcamos, para que te adoremos, para que seamos santificados.